Caldeiro, es analista de medios, pero me interesa subrayar lo siguiente: es referente, forma parte del equipo editorial de la comunicación Hace Clic, que siempre les recomiendo. Hugo fue, imposible nombrar todo, pero fue jefe de redacción y director periodístico de Telam, cuando existía y era buena, secretario de redacción de DIM, también cuando era una buena agencia de noticias, y de la agencia ANSA. Yo le he pedido especialmente a Huito que por favor nos describa con la precisión, solvencia con que lo hace, las gambetas editoriales. Le he robado esa expresión que me pareció perfecta, las gambetas editoriales de los medios hegemónicos para justificar a Adorni, porque dice en una excelente nota que ha publicado allí en la comunicación Hace Clic, el mandato es sostenerlo porque es más peligroso Adorni afuera que adentro del gobierno. Hugo, buen día. Buen día, Clara. Gracias por la presentación. Saludos. ¿Cómo va? Bueno, sí, son, le llamo gambetas porque hay una serie de maniobras y artificios para no ir al tema de fondo, que es una pregunta que los grandes diarios y medios de aquí de Buenos Aires, como Clarín, La Nación y Infobae, sí formulan, que es por qué los hermanos Milei están manteniendo a Adorni con el altísimo costo político que están pagando. Claro. Pero dejan la pregunta sin respuesta. No toman ninguna acción, ninguna investigación, ni ninguna hipótesis para responder a esa pregunta tan importante. De hecho, hoy mismo hay una nota del editor de Clarín, que hoy es Vaca. No sé si te acordás de él, aquel que dijo la bala que no salió, sí. El fallo que sí saldrá. Pablo Vaca. ¿No es así? Ese señor dice que hay una llamativa terquedad de los Milei en mantener a Adorni, y recuerda, y esto está bien que lo haga, digamos, se ajusta a la realidad, que los hermanos Milei llevan echados del oficialismo, desde que asumieron hace más de 2 años, a 200 funcionarios, varios de ellos tan cercanos como Adorni. Pero ahí se quedan, no se animan a más, digamos, o no quieren o no pueden, o hay algo que yo no puedo explicar tampoco, que es que por qué ese límite tan alevoso de no entrar a responder por qué no mantienen a Adorni. Y que en sí abrió la pregunta más aproximada a este asunto es un periodista de otro barrio, digo yo, de otro sector, que es el colega Eduardo Aliberti, quien efectivamente plantea la hipótesis de que, bueno, quizá para los Milei sea más peligroso Manuel Adorni en el llano, librado a su suerte, sometido a la justicia, sin la protección de estar en un alto cargo del gobierno, por lo que sepa de los manejos en el gobierno y todo lo que pueda relatar y declarar en juzgado o fuera de juzgado, si los hermanos le sueltan la mano. Y allí, bueno, me parece que es una señalación interesante, porque efectivamente las mismas encuestas que publican Clarín y La Nación e Infobae, que siempre digo, y me parece necesario recordar, que por más que haya intercambio de críticas con Milei, por más que Milei los insulte y demás, son medios que apoyan el modelo que pretende imponer Milei en el país, el modelo ultraliberal, abierto a las ganancias empresarias y aniquilando los servicios del Estado. En eso están totalmente de acuerdo, y es un acuerdo que no decae. Entonces, estos medios están publicando encuestas que dan cuenta de una caída muy fuerte, de un daño muy fuerte de la figura de Adorni para la confianza en el gobierno, para la expectativa en el gobierno, para el nivel de apoyo o rechazo
al gobierno y a Milei. Y lo mantienen, y lo mantienen, y lo mantienen a este costo altísimo. Así que bueno, no es, por eso le llamo gambetas, porque bueno, deslizan anécdotas de bueno, para ciegas, ¿no? De cómo se miran, de que si uno fue al cumpleaños del otro o no fue, si lo invitó a tomar el té o no lo invitó, y todo un anecdotario absurdo, digamos, por su inconsistencia, mientras el tema de fondo, que es qué es lo que retiene a Adorni en el gobierno, no está siendo respondido. Así que Sí, ahí, digamos sí. que... Quería Dime. sumar que lo estuve comentando unos minutos antes de conversar con vos. La última perlita de Adorni que se suma es que ha nombrado a una gran cantidad de amigos, funcionarios amigos, en puestos claves, los más encumbrados cargos en el Correo Argentino, con sueldos que incluso son más altos que los que tiene el propio Milei, ¿no? Claro, bueno, ahí hay, digamos, en el poder que acumula Dorni hay muchísimas aristas y aspectos todavía por develar. No solo por este tipo de situación que estás describiendo, sino que está apareciendo de a poco la cercanía de gente de Karina Milei y de Adorni en torno de un negocio en ciernes, que es quién se va a quedar con el predio de Tecnópolis, el gigante predio de Tecnópolis que está licitado. Y bueno, aparentemente hay una empresa ligada a gente de Karina Milei que quiere, vamos a decir así, ganar la licitación, y Clarín y La Nación están asociados en otra unión de empresas que también quiere ese predio para sus actividades y negocios. Así que esa es un posible campo de disputa también que está abierto en estos días y que puede estar explicando por qué Adorni se mantiene en el cargo prácticamente escondido, no puede dar la cara, no puede dialogar con los periodistas, no puede presentarse a conferencias de prensa y sin embargo, bueno, ya vimos ayer lo que sucedió, ¿no? El presidente le organizó una reunión de gabinete para respaldarlo. Así que es un tema muy pesado que tiene detalles que obviamente están por ser descubiertos, todavía no están al alcance de la mano como para entenderlo cabalmente. Ahora insisto, Sí. en cuanto a estos grandes medios porteños, la estrategia por ahora es no presentar las motivaciones de fondo que hacen que Adorni todavía siga en funciones. Sí, porque mira, quiero comentar dos cositas nada más muy breves. Eh, La Nación y Clarín, Infoemba también lo hace, pero en menor medida quizás, sobre todo La Nación, tiene por ahí esos gestos de supuesto periodismo de investigación, entonces sale a investigar quiénes son estas dos jubiladas, las primeras dos jubiladas, porque ya salieron otras dos, Sí, las primeras dos jubiladas, ¿no es cierto? Bueno, y entonces el lector o el ciudadano desprevenido dirá, pero mirá, cómo investigan, no tapan nada, ¿no? Pero bueno, en esos gestos de supuesto periodismo independiente, creo que en función de esto que vos muy bien señalás, de que este trío mediático apoya el proyecto del gobierno y particularmente de los mandantes de Milei, exactamente. prefieren como en el ajedrez, sacrificar el peón, ¿no es cierto? En este caso Adorni, darle un empujoncito y darle un oxígeno al gobierno, porque yo no sé cuánto es lo que pueda llegar a decir o hablar. Fíjate cómo lo callaron a Españolo, ¿no?
por caso. Sí. Claro. Sí. Y la otra cosa, escandaloso, no sé cómo lo ves vos, de que el gobierno, aprovechando todo este cuento del espionaje ruso, aprovechó para hacer una censura selectiva a periodistas, no solo en la Casa Rosada, sino también en el Congreso. Y así les quitaron acreditaciones a Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24, El Destape, ¿no? Es decir, pero por ejemplo, a Infoemba y al Cronista, no. Claro. Bueno, esas medidas de restricción a la libertad de prensa tienen ya con Milei una larga trayectoria, ya lo hizo otras veces, ya lo hizo con otros periodistas y efectivamente aprovechó esta publicación sobre el supuesto espionaje ruso y supuestos sobornos para publicar notas contra Milei, para cerrar todavía más el acceso a información y en definitiva restringir la libertad de expresión, que es una política casi oficial del gobierno que ha tenido en el pasado muchísimas expresiones. Ahora, en la postura de estos medios por supuesto hay matices también, no son tan compactos como en otros tiempos. La Nación, por ejemplo, respecto de la situación de Adorni y las andanzas por las que está denunciado, y respecto del caso Libra, es mucho más constante y más profundo que lo que hace Clarín. La Nación casi no abandona estos temas en ninguna edición, casi permanentemente los incluye en tapa. En cambio, Clarín a veces elige ocultar esos temas, no presentarlos en los primeros planos. Ahora, sigue habiendo una coincidencia de fondo, a mi modo de ver, entre estos medios y Milei, que es la lucha contra el peronismo, ¿no? Eso a veces se dice claramente y a veces no, pero sí lo dijo claramente la nota política principal del domingo en Clarín, firmada por el editor Roa, que es el segundo de la redacción de Clarín, con una frase que para mí explica mucho de lo que vemos publicado. Dice: no nos vamos a asustar con Adorni después de las cosas que vimos con el kirchnerismo. Ahí tenés clara una explicación política que parece una estupidez, pero en realidad sirve para entender bastante de esta deriva editorial tan a veces tan confusa, sobre todo de Clarín, no tanto de La Nación, ¿no? Así que bueno, esto está ocupando mucho, como habrás visto y como estarás viendo todos los primeros planos de todos los medios, pero a mi modo de ver quiero tener un minuto, destinarle a algo que pasó la semana pasada y que también está instalado, que es esta acción de la Corte Suprema para hacer una propuesta de modificación del sistema de evaluación de los candidatos a jueces. Una resolución firmada por los supremos Rosenkrantz y Lorenzetti, que propone cambiar el sistema de evaluación, dicen para darle más transparencia, para quitarle influencia a la política. Esta es la frase textual, y esto fue presentado en un acto al que también asistió el tercer miembro de la Corte, Rosati, que preside la Corte y preside el Consejo de la Magistratura. Y Clarín y La Nación le dieron a esto muchísimo vuelo, lo pusieron como noticia principal del día en su momento. Después Clarín publicó una serie de pronunciamientos empresarios, todos a favor de esta medida, y ahí me parece que hay algo que hay que prestarle atención, porque lo que está en juego es la designación de decenas y decenas de jueces que van a resolver sobre asuntos que nos conciernen a todos y a todas todos los días, como la reforma laboral, como las condiciones de operación de las empresas, esta figura que siempre se usa en estos casos, que es conseguir seguridad jurídica para las inversiones, que es una forma de decir que quieren jueces que siempre fallen a favor de las empresas. Así que es un tema muy complejo, porque además hay grupos y subgrupos y bandas y tribus y enfrentamientos entre jueces. Unos responden a un jefe político, otros a otro,
pero es un movimiento muy interesante que puede, insisto, influir en la suerte de muchos argentinos, así que hay que prestarle un poco de atención. Sí, permitime, hay un muy breve párrafo, una frase casi, con respecto a este tema, ¿no? Que me parece muy concreta, de tu nota estoy hablando, ¿no es cierto? Que vienen a cacarear, ¿no es cierto?, la necesidad de transparentar el sistema de selección de jueces, cuando, y leo textual, un decoro que no tuvo cuando se votó a sí mismo para encabezar el Consejo, y que no tuvieron el Consejo de la Magistratura, y que no tuvieron los 3 cortesanos cuando después de 15 años derogaron en el 2021 la ley del Congreso que reguló la composición del organismo, ¿no? Pero ninguno de estos diarios se acordó de eso. Exactamente, cuando mencionan la transparencia y los buenos propósitos, se olvidan de esa maniobra de la Corte Suprema, que se tomó 15 años para derogar una ley del Congreso que estaba siendo aplicada, la anuló, y una propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura que había sido hecha por el peronismo, y la anuló para que lo que se suele llamar como la familia judicial, para llamarla amablemente, tenga más poder dentro del Consejo de la Magistratura y quitarle espacio, por ejemplo, a los representantes del Parlamento. Así que ese decoro que ahora los 3 jueces supremos quieren mostrar está desmentido por ese tipo de acción, porque además, después de anular esa ley del Consejo de la Magistratura, el integrante de la Corte, Rosati, como digo ahí en la nota, se votó a sí mismo para presidir el Consejo de la Magistratura, así que más vergonzoso no se consigue, ¿no? Por eso le doy importancia a eso, porque ahí hay mucho en juego, mucha disputa en juego, ¿no? Claro, y para variar, hay temas como ¿no es cierto?, que son temas complejos, bastante opacos, poco accesibles además, ¿no es cierto?, a la comprensión de las grandes mayorías, pero son temas cruciales. Sí, claro, ni más ni menos que el Poder Judicial. El Poder Judicial, y resolviendo sobre cosas que tienen influencia sobre la cotidianidad de todos los argentinos, digamos, ¿no? Sobre cosas muy concretas, como cómo se aplica la reforma laboral. Y vamos al caso, Huguito, ahora que distintas instancias judiciales, incluso de Cámara de Apelaciones, les han dado la razón a las universidades públicas respecto y le ha ordenado al Poder Ejecutivo que de una buena vez aplique la ley de financiamiento universitario, ahora va a la Corte, justamente. Claro, sí, por eso por eso la mirada tan posada en la Corte y en lo que hagan estos 3 jueces, ¿no? Ahí hay una serie de movimientos también incluso vinculados a la suerte de Adorni, porque por ejemplo Clarín y La Nación están diciendo, y en esto coinciden, el juez Lijo, que tiene la causa de Adorni, y que fue un juez que está acusado de remolón y de ser un tiempista respecto de los políticos cuando tiene causas en sus manos. Dicen ambos diarios que lo está apretando a Adorni porque está enojado con el gobierno, porque él quería que el ministro de Justicia fuera Guillermo Montenegro. ¿Te acordás de Montenegro? El ex juez, claro. El ex juez que, recordemos, benefició a la entonces esposa de Mauricio Macri en una causa judicial, la sobreselló por los talleres que se le adjudicaban, los talleres textiles, la sobreselló, ahí empezó su carrera política con Macri y ahora se pasó al mileísmo y era un candidato al Ministerio de Justicia, pero asumió otro miembro de la familia judicial, que es Juan Bautista Maíquez, que también es un caso aparte, ¿no? También hay que estudiarlo porque está en un lugar clave, y Clarín y La Nación dicen que fue nombrado para frenar las causas contra el oficialismo directamente, así que es una situación muy delicada.
Tal cual. Hugo, un abrazo enorme. Recordamos antes de la despedida, entonces, la comunicación hace clic. ¿La buscamos así en la web? Así es, sí, .com.ar. Perfecto. Huguito, hasta siempre. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Adiós. Hemos estado en diálogo con Hugo Muleiro, escritor, periodista, analista de medios. Nos